Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como ya sabéis por los correos, con la información que hemos ido pasando, el seminario de hoy está a cargo del profesor Juan Díaz Godino. Él es catedrático en didáctica de la matemática, ha estado durante muchos años aquí en el departamento y ya se jubiló hace unos años, pero bueno, tiene bien de vez en cuando pues hacernos una visita y contarnos un poco pues la investigación que ha llevado a cabo y que sigue todavía trabajando, me consta. Y hoy en concreto os compartía una lectura que os mandé bien por correo, bien a través de la plataforma. Y a su vez a los estudiantes del máster también les mandé respuestas a las preguntas que habéis planteado. Porque él tiene la intención de aprovechar el espacio de debate pues para que hablemos más allá de esas dudas que planteaba, y aún así si ha quedado algo más pendiente, pues habrá ocasión para que podáis plantear las cuestiones que queráis. Entonces, bueno, Juan, agradecerte que estés hoy aquí con nosotros en tu tiempo de júbilo, ¿no? Sí, bien. Y bueno, cuando quieras, pues bien. Te escuchamos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo estaba un poco sentado porque yo creo que se verá mejor la grabación así, porque si empiezas a moverte, no se oye bien, no sé. Bien. Entonces, buenas tardes y primero agradezco la oportunidad a María Consuelo y también a Pedro Arteaga, que son los coordinadores de este máster, la oportunidad de estar aquí con vosotros y compartir algunas ideas, ¿no? La verdad también estoy contento de estar en este espacio donde he pasado mucho tiempo. Como sabéis, he estado durante más de 30 años impartiendo el curso de teoría de la educación matemática precisamente en este espacio, ¿no? Y también he tenido la oportunidad de asistir a diversos seminarios similares a este, con muchísimos profesores del departamento, profesores visitantes que han estado aquí en este espacio. Aquí han estado Guy Rousseau, Chevalard, Michel Artigue, Jeremy Kilpatrick, en fin, los principales investigadores en didáctica de las matemáticas han estado aquí, en este espacio, y yo he tenido la oportunidad y la suerte, en cierta manera, de ser alumno suyo, en cierta manera, ¿no? Participar como ustedes en este tipo de espacio de debate, ¿no? Bueno, entonces, el tema, bueno, tiene este título un poco raro, ¿no? Hibridación y articulación de teorías, el caso del enfoque ontosemiótico, que en realidad es porque, claro, en este espacio, creo que es una buena costumbre pedirle a los ponentes que compartan un artículo ya publicado o en vía de publicación para que la gente tenga oportunidad de leer algo, de fijar las ideas sobre lo que se va a hablar. Entonces, este título pues, es un artículo que va a salir publicado en esta revista, Educación Antidactique, que va a salir próximamente. Entonces pensé, en realidad este artículo es una recensión un poco extensa y un poco extraña del libro El enfoque ontosemiótico en educación matemática. Entonces, en realidad lo que yo propongo es bueno, compartir ideas de por qué, cuál es el origen de este libro en particular, el origen del enfoque ontosemiótico y cómo se ha concretado un poco en la publicación de este libro. Entonces voy a hacer como una síntesis de los diferentes capítulos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces este es el libro, como sabéis, está publicado en español y en inglés y está disponible de libre acceso. Por eso lo anuncio, porque se puede descargar gratis en lenguaje y textos de estas direcciones, ¿no? Bien, entonces el propósito del seminario es tratar de explicar un poco la motivación para elaborar ese texto, este libro, que en realidad viene a ser como una especie de compendio de las publicaciones de Leos. Es decir, que lo que voy a presentar los diferentes capítulos, ¿verdad? Resaltando un aspecto de este marco como un sistema teórico integrador. De ahí viene esa idea de la hibridación. La idea de hibridar es compaginar, articular diferentes teorías, pero produciendo algo diferente, ¿no? Bueno, y también, claro, voy a tratar de mostrar un poco en este libro, porque claro, sobre el enfoque, como ya conocen, hay muchísimas publicaciones diversas en diferentes momentos que se han ido publicando. Entonces alguno se puede preguntar, bueno, entonces, ¿qué aporta de nuevo el libro, aparte de ese compendio, ¿no? Entonces voy a tratar también de resaltar esas aportaciones en los diferentes capítulos. ¿Okay? Bien.
Entonces el primer capítulo se llama Motivación y presentación, ¿no? Bueno, entonces ahí explico que la necesidad y utilidad de escribir este libro surge al ver la gran cantidad de trabajos de investigación que se vienen realizando apoyados en este marco teórico desde las décadas, de los primeros años de la década del 90. Como se puede ver en el repositorio web que está disponible en la Universidad de Granada, después de que publicamos el artículo en Recherche didactique de la mathématique, el significado institucional y personal de los gestos matemáticos en el año 94, es decir, digamos que es la primera aportación sobre este aspecto del significado, el énfasis que dábamos a la idea de significado de un concepto, de un objeto matemático, ¿no? Entonces, después de ese, el número de tesis doctorales y de artículos que usa la herramienta, entonces digamos que ha ido aumentando bastante sustancialmente. Los sucesivos desarrollos del marco pues han comprendido problemas sobre los procesos de educación matemática, incluyendo, como saben, las cuestiones de tipo ontológico, semiótico, epistemológico, que son específicas de las matemáticas que llamamos educativas, ¿no? Hay un apartado por ahí en el libro, en este capítulo, donde clarificamos cuál es nuestra visión de qué es la matemática educativa, ¿no? Bien, y como resultados, pues hemos elaborado lo que llamamos, aquí se hace énfasis en el libro como un sistema teórico, pues porque no es una teoría, sino, bueno, yo me atrevo a decir que son 5 teorías articuladas, y eso es lo que quiero un poco mostrar y resaltar, ¿no? Entonces se trata de articular de una manera coherente las distintas dimensiones, ¿verdad?, que se ponen en juego en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y también la formación de profesores, ¿no? Entonces, transcurridos estos 30 años desde la publicación de los primeros trabajos sobre el enfoque, pues es necesario realizar una revisión. He considerado útil, en cierto modo necesario, hacer esta revisión, esta sistematización para facilitar la difusión, ¿no?, y la comprensión del alcance del marco, ¿no? Entonces, el objetivo del libro es presentar los distintos módulos o teorías que componen el enfoque ontosemiótico, los supuestos en los que se apoyan, la articulación, las conexiones con otras teorías, y también se muestran ejemplos de aplicación. Es decir, hacemos énfasis en las teorías distintas, pero evidente, como luego después vamos también a ver, hay mucha investigación empírica detrás de la construcción, no es una especulación filosófica, teórica, ¿verdad?, aunque también hay un componente de ese tipo, sino que detrás del marco hay una gran cantidad de proyectos de investigación y de trabajos empíricos, ¿no? Bueno, y como digo también hay algunas ideas que con ocasión, o sea, como digo, hay ejemplos que se describen aquí, ¿verdad?, porque mucha gente dice, bueno, pero a ver, ¿nos puede poner un ejemplo de esta teoría o del uso de esta herramienta? Ahí he procurado poner en cada capítulo algunos ejemplos ilustrativos, ¿no? Bien. Bueno, entonces, al final de este capítulo está este gráfico donde decimos, bueno, pues vamos a considerar, el enfoque ontosemiótico se compone de estas 5 teorías. En la base está lo que llamo, y ahora vamos a explicar un poco, la teoría ontosemiótica de la actividad matemática y de los objetos emergentes, que sirve de base para una teoría ontosemiótica del significado y del conocimiento matemático, ¿vale? Ahora vamos a ver, es decir, la idea es problematizar qué es conocer matemática, qué es el conocimiento, cómo sale ese conocimiento matemático, es un problema filosófico, ¿verdad? Aspectos que se comparten con otras teorías, como por ejemplo la teoría antropológica, incluso la teoría de situaciones. Es decir, la escuela francesa se caracteriza bastante por problematizar el conocimiento matemático, ¿no? Si queremos enseñar las fracciones, ¿qué son las fracciones, ¿no? Entonces tenemos esa preocupación de la naturaleza del conocimiento matemático, su emergencia, y con un énfasis particular en la idea de significado, sentido, porque eso permite una aproximación, un enfoque de la cognición matemática desde el punto de vista del sujeto personal, como también desde el punto de vista sociocultural, sobre bases semióticas.
y en otro caso sobre bases ontosemióticas, ¿vale? Entonces, esas dos teorías que están articuladas y conjugadas sirven de base para abordar los problemas propiamente educativos, y entonces eso lo hemos condensado en esa teoría de diseño educativo instruccional, ¿vale? Bien, en realidad, formando parte de esa teoría de diseño estaría la idoneidad didáctica, porque forma parte como del aspecto de evaluación, la evaluación, pero que, bueno, tiene cierta entidad propia y lo presentamos entonces como teoría de la idoneidad didáctica, ¿no? Y entonces todo este conjunto de cosas permite abordar o desarrollar una teoría de desarrollo profesional docente, es decir, una teoría orientada a la formación de profesores y a la formación, digamos si somos atrevidos, de los formadores de profesores, ¿no? Vale, entonces esta es un poco en resumen. ¿Qué cosas nuevas aportamos en este capítulo, ¿no? Pues presento en primer lugar la educación matemática, además de como un campo o área de conocimiento, como un sistema de actividades que son realizadas por personas individuales o equipos en comunidades que se interesan por los problemas de fundamentación de la investigación, la difusión del conocimiento y la práctica de la enseñanza, ¿no? Entonces es la idea de, en cierta manera, de ver las teorías como una actividad, como un sistema de actividad. En esto estoy aplicando, como se desarrolla en un artículo que hemos publicado recientemente, la aplicación de la noción de sistema de actividad en el sentido de la teoría histórico-cultural de la actividad, de Talen, Henström y tal, esto viene de Vygotsky y gente que ha desarrollado, y colaboradores con Vygotsky, ¿no? Entonces, esto permite describir y comprender la educación matemática como un todo compuesto de varios subsistemas, ¿vale? Y aquí diferenciamos como actividades parciales, pues digamos el trabajo que realizan los investigadores sobre fundamentación de la investigación, el trabajo de diseño, de implementación, evaluación y desarrollo profesional docente. Entonces era como esas actividades parciales que caracterizarían la actividad de educación matemática, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo la actividad matemática y las teorías que se desarrollan desde la perspectiva de la actividad tienen sus ciertas ventajas, ¿no? Porque esta teoría de la actividad pone el énfasis en 6 elementos distintos, ¿no? Que no solamente está el sujeto, hay una persona, alguien que hace una actividad cuando se enfrenta a un problema, sino que también hay unos instrumentos, hay una comunidad de personas, hay unas reglas y hay un trabajo compartido. O sea que es una digamos, herramienta interesante. Y aquí compaginamos y nos sirve para comprender un poco mejor la naturaleza del enfoque, ¿no? Entonces, una cosa característica de esta teoría de la chat es la idea de dilema, en el sentido también de controversias, contradicciones, ¿no? Que lo encuentro útil para motivar la construcción del EOS, como un sistema teórico que pretende abordar esos diferentes dilemas, en unos casos mediante una estrategia de hibridación de teorías y en otros como de complementariedad y de un uso coordinado de diversas teorías, aunque como habréis visto o podéis ver, digamos, tiene su propia personalidad. Esta idea de hibridación y complementariedad, aunque siempre un énfasis, un interés que tenemos siempre, ¿verdad?, por compaginar y coordinarnos con otras teorías, pero en realidad tiene su propia entidad, ¿no? Bueno, entonces, en el capítulo 1 presento la construcción de este sistema teórico EOS como un programa de investigación para abordar esos dilemas existentes en educación matemática, vista como un campo de investigación científica, pero también tecnológica o aplicada, ¿no? Y concretamente, pues se abordan, aquí no lo voy a desarrollar, los dilemas sobre cómo se concibe la educación matemática en sí, cómo se concibe el conocimiento matemático y su emergencia, que hay tensiones, controversias, puntos de vista diferentes, ¿no? Y también cómo se conceptualiza de maneras diversas el aprendizaje matemático, la enseñanza, la evaluación, etc. Entonces, en el capítulo 1 se hace esa motivación, diríamos, y la idea de dilema es interesante. Bien, vamos a ver qué hacemos en el capítulo 2, que en cierto modo es el núcleo base de todo el sistema, ¿verdad? La teoría que presentamos como teoría ontosemiótica de la actividad matemática. Bueno, entonces el esquema que voy a seguir, hay un breve resumen de cada teoría y luego el porqué. Bien.
Entonces, en esta teoría aportamos los supuestos y las herramientas para el análisis de la actividad matemática, tanto profesional como escolar, y los objetos que intervienen en esa actividad y emergen de esa actividad. Digamos que ahí se ve, como luego también se comenta, la conexión o el apoyo con las teorías antropológicas, con la filosofía de la matemática de Wittgenstein, ¿no? Que es, ¿verdad? No tanto como cuando se habla en este contexto de teorías antropológicas, tiene siempre a la mente la teoría antropológica de Chevalar y sus colaboradores, pero en realidad en la base de esa teoría está una visión de la matemática como actividad humana, por eso le llamo antropológico, ¿no? O sea, no como un poco para huir de posiciones platónicas, ¿no? Del objeto matemático que está al sitio y se descubre, ¿no? Bueno, entonces vemos que este énfasis de la actividad humana. Entonces, aporta una visión propia sobre la emergencia del conocimiento matemático que está adaptado al contexto educativo, que nunca se pierde. No estamos haciendo realmente filosofía, sino que estamos, en todo caso, sería filosofía de la matemática educativa, en cierto modo, ¿no? Con unos rasgos transdisciplinares, ya que se abordan los dilemas en teoría epistemológica y ontológica que están implicadas en la educación matemática. Esta visión se complementa la visión lógico-formal, que es propia de los contextos de creación y justificación. Es decir, la filosofía de la matemática se preocupa básicamente por cómo se crean los objetos matemáticos, digamos en la actividad del matemático profesional, ¿verdad? Cómo se justifica el conocimiento matemático, pero en nuestro caso, que estamos interesados por la matemática educativa, por la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, ¿verdad? Donde con frecuencia se tiene que partir de los trabajos, de problemas aplicados, de la realidad empírica, en cierta manera, Entonces, es decir, matemática aplicada, la matemática pura, la matemática aplicada, en el caso de la educación matemática tienen que estar muy imbricadas. Ya no se puede rechazar los planteamientos de matemática formal, ¿verdad? Las definiciones, la deducción lógica, ¿verdad? Porque está en el corazón de la matemática, pero su conexión con los problemas empíricos es también fundamental, ¿no? Entonces, te digo que se compagina con esa visión empírica o empirista y factual de los contextos de aplicación de las matemáticas. Bien, ¿cuál es el ámbito y justificación de esta teoría, digamos? Entonces, el objetivo de la teoría es comprender la naturaleza de las matemáticas, su relación con la actividad de las personas, de los diversos tipos de objetos y procesos que intervienen y emergen en esa actividad, y la naturaleza relacional del conocimiento matemático tanto profesional como escolar, ¿vale? Es decir, entonces, aquí hay una cosa distintiva, hay un énfasis entre el objeto matemático, ¿no? Es decir, hay otras teorías en las que se enfatiza también esa idea de actividad de las personas y que en cierto modo se rehúye del objeto matemático, ¿no? Entonces nosotros procuramos articular la actividad, la práctica matemática con los objetos que intervienen en esa práctica. La teoría emerge al considerar la diversidad de enfoques filosóficos sobre la naturaleza de las matemáticas, las contradicciones y dilemas que hay entre esos. Y consideramos que es posible y conveniente, digamos, y necesario elaborar un modelo epistemológico y ontológico coherente de las matemáticas que sirva de fundamento para la matemática educativa. ¿Okay? Entonces es el ámbito y la justificación de esta teoría. Voy a pasar un poco deprisa por qué constructos y postulados soportan, ¿no? Entonces, los constructos teóricos que configuran abordan cuestiones centrales de la filosofía, la psicología y la sociología de las matemáticas, son la idea de práctica matemática, objetos y procesos matemáticos y atributos que se pueden hacer o dualidades contextuales desde las cuales se pueden contemplar tanto las prácticas como los objetos, ¿vale? Ahí son un poco estos constructos teóricos se articulan, es decir, se dan, digamos, definiciones, descripciones de esas cosas, ¿no? Esos constructos teóricos se articulan en una herramienta, en lo que llamamos configuración ontosemiótica de práctica, objetos y procesos, que ahora vamos a comentar brevemente, en cuya parte central se indica, además de las prácticas,
los 6 tipos de objetos matemáticos considerados como primarios. Entonces, esta es una herramienta que es bastante potente y en cierta manera resume todo este planteamiento de la matemática como actividad, ¿no? Fijaros que en el diagrama hemos puesto en el centro los problemas matemáticos. En el centro de todo está que hay el sujeto matemático profesional que está construyendo nuevo conocimiento o escolar que está aprendiendo y en cierta manera también lo construye, los problemas. Y hay un proceso de problematización, de llegar a entender que en esa situación hay un problema. Bien, ligado a eso están las prácticas, lo que es el sujeto que está enfrentado a esos problemas hace, dice, ¿verdad?, para resolver, ¿verdad?, en prácticas operativas y discursivas, regulativas también. ¿Okay? Bien, ahora, eso tiene lugar en un contexto ecológico específico, que está con la actividad, ¿no? Vale. Bien, entonces ya tenemos ahí la parte central. Vale, tienes que darle paso. Es que sí. Ok. Pero ya no voy a cortar más. Vale. Ya si alguien se quiere añadir. Que tiempo ha tenido. No, y sí. Accediendo con la cuenta de la UGR Okay. pueden acceder ahí, si no. Ok. Bien, entonces, pero claro, en esa práctica, en esa actividad, ¿verdad?, intervienen objetos. Y nosotros proponemos estos 6 tipos de objetos: elementos lingüísticos, palabras, representaciones, etcétera, conceptos, en un sentido específico que aquí en este diagrama se entiende como algo que se define dentro del trabajo matemático, ¿verdad? Proposiciones, algo que se hace, requiere una demostración, una argumentación, una justificación, procedimientos y argumentos. Entonces le consideramos, junto con los problemas, los 6 tipos de entidades primarias que participan en esa actividad matemática, ¿no? Fijaros, además, pero claro, esos objetos, digamos, son emergentes de procesos, de secuencias de práctica de esa actividad, que es algo que tiene igual en el tiempo, ¿verdad? Por eso hablamos aquí de proceso de comunicación, de enunciación, etcétera, ¿no? Bien, entonces esto es el centro. Pero claro, todas estas cosas, problemas, prácticas y tipos de objetos primarios, los podemos contemplar desde diferentes puntos de vista, perspectivas que son duales, ¿no? Desde la perspectiva del sujeto personal, de la institución, del grupo, ¿verdad?, institucional. Se pueden contemplar desde la perspectiva ostensiva, algo que se ve o que no ostensiva, ¿no? Y hay una perspectiva unitaria sistémica, de expresión contenido y ejemplar tipo. Entonces, y cada uno de esos objetos secundarios, diríamos, porque están ligados a estas perspectivas duales, llevan ligados unos procesos también. Procesos de personalización, institucionalización, idealización, etc. Es decir, como veis, es una herramienta compleja, se lo reconozco, pero muy rica porque va a permitir hacer análisis muy pormenorizados y detallados de la actividad matemática, tanto profesional, ¿verdad?, como escolar, ¿no? Entonces, esto es interesante. Y claro, en cierta manera, en fin, en el origen de todo el asunto nosotros nos preguntamos por cuál es el significado de un objeto matemático. El primer trabajo que publicamos, cuál es el significado del concepto de derivada, función, de probabilidad, de fracción, etcétera. Cualquier objeto matemático que usualmente se considera como un concepto, pero ¿qué es un concepto? ¿Qué significa el objeto derivada o lo que sea? ¿Vale? Entonces, en cierta manera, esta herramienta es un poco la respuesta que damos a esa idea de concepto como sistema. Cuando hacemos esa pregunta, estamos interesados por el concepto como sistema, ¿verdad? Como un sistema de cosas, ¿no? No hay una sola definición, ¿vale? Entonces, la respuesta que damos, bueno, vamos interesados por eso, indaga la configuración de práctica, objetos y procesos implicados, ¿verdad? Entonces, esto enriquece notablemente, por ejemplo, la idea de concepto como tripleta, de Gerard Beñón, por ejemplo, que una tripleta, tres cosas, representaciones, problemas, etcétera, o la misma idea de praxeología en la teoría antropológica, que considera 4 cosas, 4 objetos. Aquí esto es más rico, o sea, es más complejo, pero más rico como herramienta de análisis. ¿Okay? Bien, los postulados de la teoría, pues es que, como hemos dicho ya, la matemática es como actividad humana, centrada en la resolución de problemas, las prácticas matemáticas, que pueden ser propias de las personas o bien compartidas, ¿verdad?
La resolución de problemas se realiza mediante la articulación de secuencias de prácticas, ¿verdad? Y que en las prácticas matemáticas intervienen diversas clases de objetos, como ya hemos dicho, y los procesos correspondientes. Bien, ¿de dónde viene procedencia y semejanza de esto, ¿no? Desde el punto de vista epistemológico, esta teoría se basa en las perspectivas antropológicas de las matemáticas de Wittgenstein. O sea, aunque evidentemente el primer contacto que nosotros tuvimos, eso ahí tengo que reconocerlo, con la aproximación antropológica, el curso que Yves Chevalard ha dado aquí en este espacio. En este espacio ha estado Chevalard durante una semana impartiendo su teoría, ¿no? En el año, esto fue en el año 91 por ahí, 92, ¿no? Entonces, pero sin embargo, si lees un poco, te das cuenta que esa perspectiva antropológica desde el punto de vista filosófico hay que retrotraerla a Wittgenstein. ¿Okay? Bien, al entender la matemática como una actividad humana y atribuir a los conceptos y proposiciones una naturaleza convencional y regulativa. Pero también se basa en una perspectiva pragmatista de la semiótica de Peirce y en la perspectiva histórico-cultural de la cognición de Vygotsky. Es decir, aquí están también articulados el pragmatismo de Peirce y también la teoría de Vygotsky está ahí, porque está el sujeto, está la práctica, es decir, que está en la base. Bien. Como digo, desde la educación matemática, la teoría comparte algunos supuestos con la teoría antropológica en didáctica. De hecho, ahora, como acabo de decir, la teoría de la objetivación de Radford también tiene bastantes conexiones. Y la teoría de la comunicación y cognición de Anna Sfar. En el capítulo 2 se describe con detalle cuáles son esas concordancias, ¿verdad? Y similitudes con esa teoría. Pero si echan una mirada a la herramienta configuración ontosemiótica, se pueden ver que aunque haya concordancia y similitudes, es una herramienta bastante más potente, ¿eh? Está feo que lo diga yo, pero esta herramienta es más potente que las teorías competitivas, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve esto? Se podrán preguntar, ¿no? Desde una perspectiva práctica, ¿no? Pues la teoría proporciona un fundamento para esos procesos educativos institucionales de las matemáticas, ya que permite hacer un análisis pormenorizado de la actividad matemática, tanto de vista personal, del sujeto, de la psicología, de la cognición, como institucional o cultural, ¿verdad? A veces los escritos que hicimos hemos enfatizado la idea de lo personal y lo institucional. Y lo institucional a veces no se ha entendido bien, pero la descripción que hacemos en el trabajo del 94, pues ya lo institucional es una comunidad de personas que comparten unos problemas y unas herramientas para abordar esas soluciones. Es decir, esa perspectiva sociocultural está metida ahí, en la idea de institución. Por eso a veces aquí en el libro hago un énfasis que la perspectiva sociocultural está metida aquí también dentro de Leos, a través de la institución y de cómo interpretamos nosotros la institución, ¿no? Esta teoría se usa como fundamento, ¿vale?, de la teoría del significado, como ahora vamos a ver, y de la teoría de la cognición. Entonces permitimos, esta teoría junto con la de los significados, nos permite elaborar, dar una respuesta, ¿verdad?, una de las posibles respuestas sobre la cognición matemática, en las dos perspectivas, institucional y personal. Y entonces va a servir de fundamento para los capítulos 4, 5 y 6 del libro, que son los propiamente educativos, diríamos, de educación matemática. Esto es más filosofía, diríamos, y semiótica. Entonces, ¿aquí qué aportamos respecto de publicaciones previas? Se pueden preguntar. Bueno, profundizo en los fundamentos filosóficos de Leos. Ahí hay un apartado donde se menciona sobre las matemáticas, caracterizando la noción de matemática educativa como un contexto de difusión y aprendizaje de las matemáticas que complementa los contextos de creación, justificación y aplicación. Es decir, usualmente, bien, en ese sentido, hacemos un uso de la palabra matemática educativa diferente al uso que se hace a veces en México y en algunos países latinoamericanos, donde matemática educativa prácticamente es una traducción de Mathematics Education, es decir, que es sinónimo a didáctica de las matemáticas. Y aquí no estamos enfatizando solo una manera de ver las matemáticas en sí, ¿no? Bien, describo también la herramienta de configuración de prácticos objetos con la que se articulan, se enfatiza ese aspecto de las tres visiones complementarias de las matemáticas como una actividad, como sistema de objetos
y como sistema de signos. Las tres cosas están ahí articuladas, ¿verdad? No basta con decir que la matemática es una actividad humana, desde un punto de vista filosófico de Wittgenstein, sino es también un sistema de objetos culturales que tienen una emergencia histórico-cultural, ¿verdad? Y también el papel fundamental del lenguaje, de los signos en esa construcción, ¿no? La inclusión de la dualidad, también hay una pequeña reorganización de las dualidades y un enfoque, ¿no? La inclusión de la dualidad personal e institucional permite articular las perspectivas cognitivas y socioculturales, ¿verdad? Lo cognitivo sería lo personal, lo sociocultural sería lo institucional, ¿verdad? Mientras que las dualidades, particular general, ¿no? Unitario sistémico, ostensivo no ostensivo, se presentan aquí como una estrategia para describir los procesos de abstracción matemática y los objetos abstractos. Es decir, nosotros en publicaciones anteriores nos hemos un poco como olvidado de la idea de abstracción matemática y los procesos de abstracción, que se daban como implícitos. Y aquí yo creo, si alguno lo ha leído más despacio, estamos presentando una pequeña enfoque o teoría antosemiótica de la abstracción matemática vista de desarticulación de lo particular general, lo unitario sistémico y lo extensivo no extensivo, ¿verdad? Creo que eso es una aportación interesante. Bien, voy a avanzar con el capítulo hasta el capítulo 3, ¿verdad? Y luego hacemos una pequeña parada para que ustedes se intervengan, para que no sea tan aburrido el asunto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver la teoría ontosemiótica del significado. Entonces, esta teoría del significado y de la cognición matemática desarrolla una visión global del significado de los objetos matemáticos como base de la cognición matemática, tanto desde el punto de vista personal como institucional o social. Y el significado se concibe porque, claro, la idea del significado se usa mucho en la educación matemática y otras áreas, pero es un constructo conflictivo, ¿no? Con diversos significados y, bueno. Entonces nosotros optamos, y hay gente que no habla del significado, sencillamente, y porque no lo necesita, y hace otra alternativa. Nosotros considerábamos que era necesario, y por eso el primer artículo que publicamos era significado institucional y personal del objeto matemático. Era un énfasis, porque era una respuesta a qué es la media aritmética. Era el ejemplo que usábamos en el artículo del 94. ¿Qué es la media aritmética? ¿Qué significa la palabra media aritmética? Y ahí es donde damos la respuesta final, que es el sistema de práctica, lo que hace y dice un sujeto cuando resuelve un tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, esta idea del significado de tipo sistémico pragmático, diríamos, ¿no? Entonces, todo eso lo articulamos, esta teoría, con un constructo que es de función semiótica, entendida como la relación entre dos objetos, o funtivos, ¿no? Puestos en relación. Uno que funciona como expresión significante y otro como contenido, pero relacionado según un criterio o regla de correspondencia, que es el interpretante. Esos correspondencias o funciones, ¿verdad? Los funtivos pueden ser, y esto, digamos, da una potencia analítica fuerte, que esos funtivos, antecedente y consecuente, pueden ser los elementos de los diversos lenguajes que se usan en la práctica matemática o los diferentes tipos de objetos de la ontología. Puede ser un concepto, una proposición, etcétera, incluyendo también los propios sistemas de prácticas, ¿eh? Entonces eso, o sea, si consideramos todo ese tipo, esa variedad, esa ontología matemática y la combinamos con esta idea de función semiótica, da también una visión muy completa del significado. De este modo, la teoría articula posiciones realistas o referenciales sobre el significado y pragmáticas u operacionales sobre el significado, ¿no? Este constructo sirve de base para definir qué es conocer, qué es comprender, conocimiento y comprensión de las matemáticas en términos de la trama de funciones semióticas que un sujeto, que puede ser una persona, o una institución, es capaz de establecer entre los objetos implicados en las prácticas matemáticas, etc. Entonces, es decir, aquí hay bastante, le hemos tomado de, por ejemplo, esta idea de función semiótica, pues hay un lingüista danés, un tal Hjelmslev, y también Umberto Eco, que retoma esa idea, pero nosotros lo estamos, en cierta manera, interpretando. O, por ejemplo, la idea pragmática de significado como sistema de práctica, eso está relacionado con Peirce, con la máxima pragmática de Peirce, ¿no? Es decir, hay una reelaboración y una articulación de esos constructos
que entendemos que es bastante original y que da una gran capacidad analítica del conocimiento matemático. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? La teoría aborda los fenómenos relacionados con los procesos de representación, de interpretación, de significación y comunicación en la actividad matemática, tanto desde el punto de vista personal, epistémico, cultural, como personal, ¿verdad? También estudia desde un punto de vista ontosemiótico, que cuando se habla de ontosemiótico, pues quiere decir objetos y significados, ¿verdad? La naturaleza y emergencia del conocimiento, la comprensión, ¿verdad? Y la competencia matemática. ¿Por qué decimos que también está aquí complicada la competencia matemática? Pues porque nosotros, en el corazón en la base, está la idea de práctica matemática, de hacer el hacer matemático, que es lo que es característico de la competencia, es el saber hacer o resolver un tipo de problema determinado. De cierta manera, esta visión permite dar una interpretación y una modelización de qué es conocer, qué es comprender, ¿verdad? Y qué es ser competente en matemática. Bueno, ¿y cómo justificamos este edificio tan extraño, no? Bueno, es necesario, pues consideramos que es necesario elaborar una teoría que articule posiciones realistas y pragmáticas del significado, ¿verdad? Para el caso que sirve para describir y comprender esos procesos de cognición matemática. Una perspectiva ontosemiótica aporta un punto de vista que yo considero necesario y eficaz para abordar el estudio de la cognición matemática, así como los procesos de representación, interpretación y comunicación. Las teorías que existen realmente, que existen en la educación matemática, las consideramos parciales respecto de este dilema entre realismo y pragmatismo, como también entendemos, parciales en el sentido que hay gente que enfatiza el aspecto cognición, de la cognición individual, ¿verdad? Y otra social, y entonces aquí está articulado el realismo con el pragmatismo y la cognición individual y la cognición social, ¿no? Tampoco tienen en cuenta, entiendo, otras teorías, la diversidad, eso sí es verdad, de objetos que intervienen en esa actividad matemática y, de cierto modo, reduciendo la semiótica al estudio de los lenguajes, es decir, los objetos ostensivos, pero desligados de los constructos y de las prácticas de donde emergen. Aquí me gustaría poder, digamos, atraer a que lean estas ideas, ¿verdad?, especialistas en estos campos de la lingüística, de la semiótica, y que me pudieran discutir. Lo que pasa es que es tan difícil, digamos, llegar a esos escenarios, pero bueno, yo entiendo que aquí hay bastante aspectos originales, que nos metemos en esos terrenos, en el terreno de la lingüística, de la semiótica, etcétera, ¿no? Siempre, como he enfatizado, desde la perspectiva educativa, ¿verdad? Bueno, repaso brevemente los constructos que componen, ¿no? La idea del sistema de prácticas matemáticas. Claro, esto está basado previamente en la teoría anterior, ¿verdad? Entonces, el sistema de prácticas matemáticas, operativas discursivas, en la tipología de objetos matemáticos primarios, la idea de funciones semióticas es el constructo específico de aquí, ¿verdad? ¿Vale? Y el significado pragmático de un objeto, ¿verdad?, como es la correspondencia entre un objeto y el sistema de práctica de donde interviene. Cuando nosotros en el año 94 nos interesamos por el ejemplo que era el significado de la media aritmética, que es el que aparece el objeto matemático que se analiza en el artículo del 94, pues entonces nosotros decimos, bueno, es que finalmente el significado de un objeto matemático es el sistema de prácticas operativas y discursivas que se realizan. Estamos estableciendo una correspondencia entre el objeto media aritmético, entendido de una manera unitaria, ¿verdad?, con las prácticas de donde emerge tal objeto, prácticas operativas y discursivas, ¿no? Bien, el constructo de los tipos de significados pragmáticos, institucionales y personales, y todo eso se confluye en una idea de cognición individual como trama de funciones semióticas personales, o cognición institucional o social como trama de funciones semióticas compartidas. Hay otro constructo que se utiliza ahí, que es la idea de ecología de significado, que también da juego en ciertos análisis, ¿no? Bien, los postulados ya están un poco, como he dicho, tanto los significantes de las funciones semióticas como los significados pueden ser objetos
ostensivos o materiales como no ostensivos. Eso está tomado de una idea de Peirce, de que las ideas son también signo de otras ideas, ¿verdad? Entonces eso da mucha potencia. Los criterios o códigos de correspondencia pueden ser reglas, sencillamente reglas, digamos, o hábitos personales o culturales, ¿verdad? El significado tiene una faceta pública y otra privada. El conocimiento matemático incluye comprensión de la trama de objetos y relaciones implicadas en las prácticas matemáticas. Otras teorías contemplan, bajo nuestro punto de vista, visiones parciales del significado y del conocimiento, ¿verdad? ¿De dónde viene entonces como estas teorías? Se adapta o interpreta la noción de función de signo de la lingüística, que he mencionado antes, para Hjelmslev, que se complementa con la noción de interpretante de Peirce para la idea de código o regla de correspondencia, ¿no? Se basa en la teoría endosemítica anterior, es decir, que hablar del significado para nosotros requiere que previamente hemos desarrollado una teoría de la actividad matemática y de los objetos que integran esa actividad matemática, ¿no? También se basa en las teorías de semiótica de la cognición y la cultura. En este capítulo del libro hemos potenciado y hemos redactado un poco más la relación con Eco y con Lotman, que es el de la semiótica cultural, ¿no? De este modo se articulan posiciones semióticas realistas en las cuales las palabras, los signos se hacen significativas por el hecho de que se les asigna un objeto, o que puede ser un concepto, una proposición como significado, ¿vale? Pero también pragmatistas, que los signos se hacen significativos por el hecho de desempeñar una determinada función en un juego lingüístico, o sea, por el hecho de ser usado en este juego de una manera específica. Es decir, esta idea de significado como uso, pues es lo característico de Wittgenstein, ¿verdad? Es decir, que esa es un poco la procedencia de todas estas ideas que aquí estamos articulando. Semejanzas con otras cosas. La noción de función semiótica, como hemos dicho, se relaciona con el signo triádico de Peirce, el significado como significado de práctica con la máxima pragmática de Peirce. Bueno, el significado pragmático de un concepto se relaciona también con la tripleta concepto de Girard-Beñón. Los tipos de lenguaje y su uso como representaciones de los demás tipos de objetos se corresponde con la teoría de los registros de representación semiótica de Duval, por ejemplo, que Duval, con su énfasis con los registros de representación, supone un desarrollo del componente lenguaje que nosotros hemos introducido aquí, pero aporta elementos novedosos. El conocimiento como trama de funciones semióticas se corresponde con teorías relacionales de la comprensión, por ejemplo, me viene a la mente a Scheme, con la idea de competencia matemática, la idea de saber hacer, en la resolución de problemas, y supone entonces con Mason, con Schoenfeld, etc. ¿Ok? ¿Y para qué sirve esto? Se pueden preguntar ustedes, ¿no? Esta autoría se puede usar como herramienta para analizar y comprender los procesos de representación e interpretación de la actividad matemática, que son densos por doquier en la actividad educativa, ¿no? La reconstrucción, esto es interesante, la reconstrucción de unos significados de referencia de los objetos matemáticos sirve de base para el diseño educativo institucional, es decir, la idea de que cualquier concepto matemático tiene no un significado, sino múltiples significados, cada significado o sentido parcial del objeto. Entonces, cuando uno se interesa por el proceso de enseñanza de un concepto matemático, de un tema matemático, lo que se deriva de aquí es que debes de preocuparte de la diversidad de significados que tienes, unos más intuitivos, otros más formales, para objetos en tu contexto educativo específico, seleccionar aquellos que puedan estar adaptados a ese contexto, ¿no? Por supuesto, en los primeros niveles van a ser más unos significados intuitivos, basados en las situaciones de problemas, en representaciones gráficas, manipulación, etcétera, pero sin perder de vista que esos significados van progresando y evolucionando hacia significados formales más ricos y más complejos. Entonces, el proceso educativo a largo plazo debe de tender a la progresiva construcción y enriquecimiento de esos significados. ¿Ok? Entonces, esto es interesante. La idea de significado de referencia o los significados de un objeto matemático, es preocuparse por reconstruir
los tipos de situaciones, problemas en los cuales se usa ese objeto, etc. Esto sirve también para reconocer la complejidad de objetos y procesos implicados en la actividad matemática y didáctica y, en consecuencia, elaborar un modelo educativo que tenga en cuenta esa complejidad. Es decir, la cuestión es que si tú tomas conciencia de esta complejidad de los objetos matemáticos, de los significados, eso te va a llevar a tener un compromiso con el diseño educativo que tenga en cuenta esa complejidad. O como factor explicativo. Los alumnos tienen dificultades para entender por qué tienen esas... Entonces esto te puede dar un factor explicativo de esas dificultades que tienen. ¿Qué aportamos aquí algo de nuevo respecto de las otras cosas, aparte de la sistematización y de poner todo junto? Porque claro, de todas estas cosas hemos escrito muchos artículos en diversas revistas, pero ya saben ustedes que las revistas te exigen, oiga, 20 páginas, y no ponga usted más de 20 páginas, con lo cual quiere decir que esto está siempre como recortado en la revista, ¿no? Recuerden, por ejemplo, el artículo más citado del enfoque endosemiótico es el Godino, Batanero y Font del año 2007, en la revista de Central Blanc, ZDM. Pero claro, ahí están, pues yo que sé, en 20 páginas, toda la teoría de Leos. Entonces, aquí en estos capítulos están como más desarrollados, más explícitos y más ejemplificados todas estas cosas, ¿no? Entonces, en este capítulo en particular relaciono la teoría del significado, que fue un artículo que publiqué con María Burgos hace poco, en el año 20, y María Gea, ¿verdad? O sea, digamos que el grueso de este capítulo es ese artículo del año 2021 que lo escribí con ellas. En este caso hemos puesto algunos pequeños apartados enfatizando la relación con la semiótica cultural, ¿verdad? Que se correlaciona con Piaget, Vygotsky y otros autores más modernos como son Strater y Paolucci, y también con la semiótica cultural de Lotman y de Umberto Eco. Y esta teoría sirve de base ¿para qué? Para presentar el enfoque de autosemiótica, ¿verdad? Un enfoque de la cognición matemática, o sea, la idea de conocimiento, comprensión, y también hemos incluido algunas ideas sobre la idea de una noción de creencia, ¿verdad? Interpretada aquí en términos semióticos. Bien, entonces, si os parece, como me imagino ya está bastante aturdido, vamos a hacer una pequeña parada y si queréis hacer preguntas o comentar algo, pues luego continuamos con el resto. ¿Os parece bien la idea? A ver, ¿hay alguna intervención? Si quieren me pueden apedrear, si quieren. Ok. Bueno, parece que... En algunos casos, y siempre se escucha en distintas intervenciones que se hacen cuando se plantea una teoría de esta magnitud, es lo que tú mismo has reconocido en el inicio de los ejemplos. Que cuando hay tanto aparataje teórico en torno a lo que es la explicación de lo que es el fenómeno de enseñar, aprender, y todo este asunto tan complicado, pues la gente siempre echa en falta eso, ¿no? Dame un ejemplo que me diga que cómo uso alguna de las herramientas que propones y tal. Y entonces ahí es donde yo diría que como que se aterriza, ¿no? Sí. Entonces... Claro, aquí, o sea, yo he procurado, soy consciente del problema, de estas cosas filosóficas, pues, o muy genéricas, ¿verdad? Quedan como muy distantes. Claro, lo que pasa es que quedan muy distantes, pueden ser conflictivas para una persona que no está en un contexto de investigación y de reflexión sobre los fundamentos de la investigación, ¿no? Es decir, está claro que esto que yo estoy contando no está para impartirlo en unos cursos de grado de formación de profesores, sea de primaria o sea de secundaria. Esto está orientado a ustedes, que son estudiantes de maestría o de doctorado, ¿verdad? Y formadores de profesores, para ahí, porque la problemática que se aborda es propia de esa fundamentación de la actividad de investigación, ¿vale?
Entonces, ahora, por supuesto que también para que ustedes puedan entender, hace falta ejemplos de aplicación, ¿no? Entonces, aquí en el libro hemos puesto, vamos a ver, he seleccionado, por supuesto, ya saben que hay muchas publicaciones y ejemplos de esto, del análisis de las configuraciones ontosemióticas de prácticas, objetos y procesos de tal tipo de problema en las diferentes tesis que se han realizado, ¿eh? Esta mañana ya hay 112 tesis doctorales hechas con este marco y no sé cuántas trabajos de fin de máster, etcétera. Pues ahí hay ejemplos de aplicación, ¿no? Y hay artículos. Pero bueno, de aquí he seleccionado para facilitar un poco esa lectura. ¿Qué he seleccionado aquí? Vamos, ejemplo de aplicación de la teoría semiótica, ejemplos de aplicación. Menciono, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay una cosa... hicimos algún artículo de aplicar esta perspectiva a la visualización en matemáticas, cómo entender todos esos procesos de visualización, ¿no? Y entonces, digamos, estas herramientas ayudan a entender la relación entre lo visual y lo no visual, ¿eh? Y entonces, aquí se menciona, o se hace una pequeña síntesis de un trabajo que publiqué también con Teresa Fernández y otros colegas sobre el tema de la visualización, ¿no? Por ejemplo, también está en la base del modelo, más teoría, ¿no?, de niveles de razonamiento algebraico, también los tipos de procesos, de objetos, ¿no?, matemáticos. Hay una, pasa que es otra teoría, digamos, de niveles de algebraización, pero bueno, se están utilizando para hacer comprender la actividad algebraica, ¿no? Y bien, entonces ahí se menciona ese ejemplo, ¿no? Dos ejemplos son los que ahí mencionamos, también de esas características, ¿no? ¿Qué? ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Yo creo que si bien usted dice que, digamos, llevarlo así como se está presentando ahora a la formación de profesores, tal vez no es lo más adecuado, ¿no? Pero sí creo que haciendo adaptaciones adecuadas, razonables, sí es viable en la formación de profesores. No sé de primaria, pero hablo por experiencia en secundaria, en el sentido de que, como usted dijo hoy, en la medida que se comprenda la complejidad del objeto, de los significados, eso va a tener un impacto en el diseño instruccional. Ajá. En el sentido de que uno reconozca que un concepto no es solamente por su definición formal, sino que, bueno, que puedo trabajar diferentes significados, depende del contexto. Eso también va a implicar que la planificación de ese futuro profesor sea totalmente diferente, teniendo en cuenta, bueno, ¿qué quiero trabajar de este concepto? ¿En qué contexto? ¿Qué significado? ¿O por dónde voy a comenzar y con qué voy a avanzar? Entonces se enriquece todo el proceso. Sí. O al menos eso yo lo veo. Sí, cierto. Claro, es que estudiantes del máster, en la parte que hay de preguntas por escrito, han enfatizado mucho, bueno, pero claro, porque son personas que son profesores, básicamente, están haciendo una investigación con máster, pero su énfasis, su preocupación es en la práctica diaria del profesor, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto? Entonces, mi respuesta es, bueno, es que esto está pensado para esos cursos de formación inicial o permanente de profesores, pero básicamente para máster. Y hace falta un proceso de transposición, un poco que es lo que está comentando, ¿no? Seleccionando aspectos y con ejemplos. Se basa de talleres de prácticos en los cuales se les enfrente, por ejemplo, a un vídeo de cómo un profesor está explicando un tema o un texto, un análisis de libro de texto, por ejemplo. Y entonces, esta herramienta ayuda a comprender lo que se está comprender y tomar decisiones sobre posibles mejoras, ¿no? Entonces, es fundamental los procesos de formación. Entonces, te digo que es una herramienta básicamente para los formadores de profesores, que son los que pueden adaptar y pensar cómo transformar, seleccionando aspectos, ¿no? ¿Qué? Bien, si no hay más. No, María, sí. Bueno, es que lo que estaba, a ver, se habla de lo que estaba diciendo también Alejandra ahora, ¿no? La posibilidad de llevarla a la formación. Entonces, primero está la mirada que coge el formador de profesores cuando usa la teoría. Y segundo está lo que se puede hacer llegar.
El análisis, por ejemplo, de prácticas que estaba comentando Alejandro, la toma de conciencia de esa complejidad de la actividad matemática, se complementa con lo que luego estaba diciendo también Juan. Es decir, una de las ventajas que para mí tiene fundamentalmente el EO es que da diferentes herramientas según el campo de investigación y didáctica que queramos abordar. De manera que el análisis de la práctica se ofrece luego como una herramienta para el diseño y la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, uno puede empezar analizando la práctica en una formación de profesores para acabar, después de ese análisis de las prácticas, pensando en cómo hacer un diseño instruccional que mejore los resultados que se han visto. Entonces, sí, evidentemente cada adaptarse al concepto de formación de profesores en el que estemos. Primaria una cosa, secundaria otra, máster de otra, pero sí que es viable y bueno, los resultados de la investigación dicen que decir que se obtienen beneficios con el uso de la herramienta. Sí. De hecho, imagino que ahora nos hablará de la idoneidad didáctica, que verá sobre todo una de las herramientas fuertes. Sí, claro, pero esa comprobación de que esto es útil, de cierta manera, digamos, no es porque hagas una investigación de tipo empírico, proceso-producto, comparativo de grupos. Es decir, vemos, claro, si te enseña estos conceptos, el profesor va a tener mejores rendimientos de aprendizaje con sus alumnos. Porque nos vamos a comparar este grupo que hace con estas herramientas y otros que no. No es esa la intención de... ni en el campo de la educación en general y de la investigación educativa, ese tipo de investigaciones en Norteamérica y sobre todo ahora con Trump, pero más seguro es que sí tengan ese énfasis, ¿no? De comparación y de rendimiento. El propio grupo la mejora. Es decir, cuando se usa la herramienta se ve como el profesor se siente más seguro, utiliza las herramientas, controla más, digamos, el material que lleva. Entonces no es una idea de comparativa, sino sobre el propio progreso en el estudiante que está usando la herramienta. Sí, claro. Bueno, no soy yo el que está llamado a hacer esto, pero me parece que el énfasis, en todo caso, de lo que has expuesto hasta ahora, está en el uso de la configuración ontosemiótica. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que tú puedes ver un objeto desde una cierta perspectiva y le ves una cara, ¿vale? Por ejemplo, la cara cognitiva. Y a veces te conformas con eso y crees que eso que tú estás viendo con solo ese lente, lo estás viendo todo. Sí. Pero esta herramienta de oye, estás viendo es algo parcial de este. Sí. Si quieres verlo, míralo desde esta perspectiva, desde esta otra. Sí. Y entonces cuando lo tratas de enfocar desde esta perspectiva que te ofrece esta herramienta de configuración, como que parece que como que se te abre el abanico de comprensión de lo que es ese objeto. Que no es nada más aquella visión particularizada que tenías inicialmente, sino que puedes verlo de manera mucho más completa, mucho más desmenuzado en su profundidad. Entonces, claro, tú lo has señalado de que es un análisis más detallado, más profundo, más específico. Y yo lo que quisiera es como hacer énfasis en eso, porque la visión que podemos tener en algún momento pues es una visión parcial y la tomamos como la visión holística. Y entonces cuando coges esta herramienta y tratas de utilizarla como distintos lentes para ver lo que son los objetos matemáticos, te das cuenta que lo que tenías era una visión parcial. Y a mí me parece que por lo menos en el ámbito de lo que es la formación, tanto de profesores, incluso de estudiantes de máster, etcétera, y de doctorado, pues tener esa posibilidad de esas posibles visiones de las cosas es sumamente interesante. Sí. Sí, seguimos con el capítulo 4. Entonces, aquí hemos visto que el capítulo 4 es una teoría de diseño educativo en matemáticas basado en el layout, ¿no? Que este es el centro de la preocupación de los profesores y de los investigadores en el campo, en el proceso educativo. Además, uno puede decir, podemos pensar que eso es filosofía, psicología o tal, pero no es educación matemática. Aquí empieza, diríamos, la educación matemática en sentido estricto, diríamos, ¿no? Bueno, entonces esta teoría de diseño educativo aporta unos supuestos y unas herramientas teóricas para el diseño de procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas basados en la teoría de la actividad y de los objetos y del significado, ¿vale? O sea, que ya ahora estamos incapacitados, cuando tenemos esta visión amplia y compleja de lo matemático y del significado y del conocimiento, para abordar diseños.
Y entonces, aquí incluye un modelo de estructura y dinámica de los procesos educativos que tiene en cuenta diversas facetas y componentes. Y propone un modelo de categorías, de normas y metanormas, incluyendo criterios de idoneidad didáctica que permite explicar los fenómenos didácticos y da pautas para la optimización de los procesos educativos. Algunos dirán, bueno, esto es demasiado ambicioso esto, ¿no? Es cierto. Los constructos de configuración didáctica y trayectoria didáctica permiten hacer análisis pormenorizados, finos, descriptivos y explicativos del diseño y de la implementación. Y esos complementados con el postulado de esa complejidad ontosemiótica del contenido y del constructo idoneidad didáctica permiten elaborar un modelo didáctico mixto que resuelve el dilema entre los modelos constructivistas y objetivistas. Es decir, una tensión fundamental del profesor es cómo enseñar las matemáticas, ¿no? Y entonces, y hay esa perspectiva general, el constructivismo. El constructivismo básicamente propone que el alumno construya el conocimiento por sí mismo, ¿vale? Y hay posturas teóricas, oiga, es que si no lo construye por sí mismo, entonces no aprende, ¿vale? Hay otras posturas que se suelen considerar como más tradicionales, esas posturas que llamamos aquí objetivistas o transmisivas, ¿verdad? Entonces, si uno tiene en cuenta esa complejidad ontosemiótica de los objetos matemáticos, dice, bueno, esto es más complejo. Es decir, los tipos de configuración, modo de interacción, profesor, estudiantes, etcétera, es más complejo. En un momento podrá ser transmisivo, ¿verdad? En otro tiene que ser constructivo. Es decir, entonces ahí hemos desarrollado en varios artículos ese modelo que llamamos mixto, no se me ha ocurrido un nombre más original, ¿verdad? Para esa articulación entre constructivismo y objetivismo, ¿no? ¿Cuál es el ámbito entonces o motivo de esta teoría? Pues tratar de comprender, primero es comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, las facetas, componentes e interacciones que intervienen en el diseño, la implementación y la evaluación, ¿vale? Construir un sistema de criterios fundamentados en el EOS y resultado de las investigaciones didácticas para optimizar el desarrollo. Es decir, aquí metemos una palabra muy fuerte, que es optimizar unos procesos. Eso es bastante fuerte, ¿no? Porque hay posturas que dicen, no, es que la didáctica como ciencia no puede llegar a ese nivel se ve que no. Bien, incluye, por tanto, supuestos y herramientas para el componente de tipo científico, que básicamente es describir, explicar y predecir, pero no qué hacer, y el componente tecnológico, que es prescriptivo de la educación matemática. Nosotros desde el principio hemos dicho, oiga, es que la educación matemática es un área de conocimiento científico, sí, pero oiga, todos los días tenemos que enseñar, y enseñar de la mejor manera posible, con lo cual tiene ese componente, y eso es prescriptivo. Usted en esa circunstancia debería hacer esto y no aquello. Debería entre comillas, sí, porque no es una receta, pero hay que llegar a ese terreno. Y en ese terreno se mete la idoneidad didáctica, ¿no? Bueno, justificación. Esta teoría emerge al considerar que las teorías de diseño educativo existentes, incluso las específicas para la matemática, no están basadas en modelos explícitos sobre la naturaleza específica del conocimiento matemático. Es decir, ese rigor que nosotros hemos puesto aquí en el conocimiento matemático era fundamental. Entonces, esta teoría de la actividad matemática permite, en nuestro caso, tomar conciencia de la complejidad de los contenidos de enseñanza y aportar herramientas para un análisis preliminar de los significados, los objetos matemáticos, que son los que va a tener, lo que debe de planificar, ¿no? Ayuda a realizar el análisis a priori de las tareas. Tú vas a seleccionar problemas para los estudiantes, pero tú tienes que resolverlo y ves qué objetos hay allí, qué actividad hay, qué complejidad tiene aquello, ¿no? La identificación de hechos didácticos significativos y los criterios de optimización, ¿verdad? Eso ayuda a mí, esta teoría, a comprender tal cosa. Básicamente los constructos, no voy a meterme, sería la idea de facetas, componentes, subcomponentes y elementos de un proceso educativo. Ahora voy a poner un diagrama que voy a explicar eso un poco. La dimensión normativa, metanormativa y criterios de idoneidad. Ahí he metido, claro, hemos hecho muchos trabajos en los que algún trabajo sobre la dimensión normativa y metanormativa, hay por ahí un par de trabajos donde hemos desarrollado la idea de contrato didáctico, metacontrato, etcétera, que está por ahí en la literatura de la teoría de situaciones, ¿verdad? Y teníamos por otra parte
los criterios de idoneidad, que en cierta manera son también como pautas, como reglas, ¿verdad? Entonces, aquí hemos tratado de hacer en el libro compaginar esas cosas, ¿no? De mezclar de una manera más coherente ese elemento, ¿no? La dimensión normativa, en cierta manera. La idea de configuración didáctica y sus configuraciones, ¿verdad? Trayectoria didáctica y sus trayectorias, significado institucional, la ecología y complejidad de significados, tiene que también que ver, es una herramienta que se puede usar aquí. La idea de conflictos semióticos, de tipo epistémico, cognitivo, instruccionales, es una herramienta también analítica que se formula en términos de disparidad entre significados personales o entre personales e institucionales. Bien, y entonces la idea de configuraciones didácticas de referencia, la que nos va a llevar a generar un modelo didáctico mixto, en el que afirmamos que en el primer encuentro de los estudiantes con un tema, con un tipo de problemas, el papel del profesor es fundamental. Entonces ese trabajo colaborativo, mixto, en el que el profesor sí informa, explica, pero contextualizadamente con un problema y en diálogo con los estudiantes, ¿verdad? Ese es el primer encuentro de los estudiantes. No darle el problema y que los niños tienen que inventarse la solución, como un poco la posición de las situaciones, con las situaciones didácticas. Búscate una situación y que el alumno se involucre y trabaje con el medio, etcétera. Entonces, aquí discrepamos un poco. Lo que decimos también es que esa autonomía del estudiante es un resultado del aprendizaje, no una precondición. Es en la teoría sociocultural, eso lo describe muy bien Radford, ¿verdad? Las teorías socioculturales se caracterizan por esa, ¿no? O sea, Radford critica un poco la teoría de situaciones en el sentido de que, y en general, los constructivismos un poco cuasi radicales, ¿no? En los cuales se supone que la autonomía es una precondición para que el alumno aprenda, mientras que en las teorías socioculturales es un resultado del aprendizaje, ¿no? Es interesante en ese sentido. Bien, entonces esos son los constructos un poco que metemos aquí. Este gráfico es bastante complicado, pero es que yo creo que refleja bastante bien la complejidad de los procesos educativos instruccionales. Nosotros, en este libro y en otros artículos, aquí antes poníamos proceso instruccional, pero vemos que es necesario tener una visión un poquito más amplia hay que distinguir entre educación e instrucción. No hay educación sin instrucción, porque si no instruye y el alumno no aprende, digamos, esas herramientas básicas, no va a estar educado, pero tampoco debería, pero la educación es algo más amplio, que es la formación de personas. En eso enfatiza mucho la teoría de la objetivación de Radford, ¿no? Y entonces por eso digamos, enriquecimiento de lo instruccional con pues hablamos procesos educativos, vamos a formar personas, ¿verdad? Pero también tenemos que instruirla en cierta manera, ¿no? Entonces, pues, bien, entonces distinguimos 6 facetas típicas, bueno, que es la faceta epistémica y ecológica, y es un conocimiento matemático, la faceta mediacional, los recursos, interaccional, los modos de interacción, y todas estas cosas sería un poco la enseñanza que confluye hacia el aprendizaje, la faceta cognitiva y afectiva, lo cognitivo y afectivo. Pero lo interesante es que este nivel 1 de faceta tenemos un desglose apoyados en las teorías anteriores. Un nivel 2 de análisis de componentes, donde ya hablamos en la faceta epistémica. Aparecen unos componentes de significados institucionales, de procesos, de relaciones. En lo ecológico aparecen conexiones interdisciplinares, el currículum, etc. Bien, y para la otra faceta también aparecen este nivel 2 desglosado. Pero en algunos aspectos hay un nivel 3 de subcomponentes. Por ejemplo, los significados. Tienes que analizar los problemas, los lenguajes, los conceptos, etcétera. Y en los procesos de comunicación, etcétera. E inclusive podemos distinguir, o debemos distinguir, un cuarto nivel de elementos que son los objetos específicos del contenido matemático, de álgebra, geometría, de estocástica, etcétera. Entonces, este es nosotros entendemos un proceso educativo que es institucional en que hay que tener estas cosas y sus interacciones. Es bastante potente esta herramienta analítica. Con frecuencia otras teorías se dedican a aspectos parciales de estas cosas, ¿no? Bien, ¿cuáles son los postulados? Que el diseño postula que el diseño de los procesos educativos debe estar fundamentado
en teorías específicas sobre la naturaleza del contenido objeto de diseño. Es decir, hay que tener una teoría previa sólida de las matemáticas, ¿verdad? Y de los significados. En el caso de las matemáticas, la teoría de diseño educativo asume los postulados ontológicos, científicos y epistemológicos de Leo sobre la actividad matemática y el objeto. Y se postula que en los momentos de primer encuentro de los estudiantes, lo que estaba comentando antes, con nuevos contenidos, las configuraciones didácticas de tipo colaborativo, diálogo y colaboración, optimizan la idoneidad didáctica al permitir tener en cuenta la complejidad ontosemiótica del contenido que se estudia. Entonces, ahí está combinado también, es decir, cómo selecciono yo esas configuraciones didácticas, ¿no? Básicas. Bueno, pues es el criterio de que yo tengo que optimizar. Por una parte, el contenido, un contenido rico, pero al alcance de los estudiantes, claro. Entonces, ahí hay... Bien, la autonomía del docente, como hemos dicho, es un emergente de la actividad. ¿De dónde viene esto? Bueno, la teoría de diseño educativo se basa en la teoría de la actividad matemática que hemos visto, de los objetos y de los significados, ¿verdad? Como componentes, que lo han visto reflejados como componentes y subcomponentes de las facetas epistémicas y cognitivas, ¿vale? El postulado de la relatividad institucional y personal de los significados respecto de los marcos institucionales lleva a relacionar la teoría educativa con las teorías histórico-culturales en educación matemática y también con las teorías de la cognición situada. Es decir, estas cosas se pueden profundizar más. ¿Sí? Es decir, las conexiones entre las teorías histórico-culturales y la teoría de la cognición, es decir, es que la teoría de las cogniciones situada está metida ahí, porque en el corazón está la actividad y están de los problemas y el contexto, ¿entiendes? Bien, semejanzas. ¿En qué se parece esto más? Bien, la teoría del diseño educativo tiene conexiones, evidentemente, con la ingeniería didáctica de Michel Artigue, ¿verdad? Que está basada en la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, pero también hay una teoría de la teoría antropológica, que es la teoría de los momentos didácticos, ¿verdad? Que con un desarrollo más reciente llaman teoría de los recorridos de estudio e investigación, que tiene bastante relación con lo que estamos aquí diciendo, por supuesto. Pero se puede comparar esa idea de configuración didáctica y trayectoria didáctica con las facetas, pues hay distinciones, aunque haya concordancias. Pero también hemos hecho algunos análisis con la educación matemática realista de Freudenthal, ¿no? Y hay concordancias, claro, por supuesto, los 6 principios de la educación matemática realista se pueden reconocer ahí. Ya hemos hecho trabajo en esa dirección. Los supuestos ontosemióticos sobre el conocimiento matemático y los constructos específicos que están en la base de teoría amplían el tipo de análisis que se puede realizar. Y las explicaciones de fenómenos didácticos, especialmente el modelo didáctico indagativo transmisivo basado en NEOS. Es decir, que nuestros supuestos y nuestras herramientas permiten, bajo mi punto de vista, hacer análisis más sistemáticos, más coordinados, y luego el sistema de criterios de idoneidad didáctica explicita y amplía también los criterios que se derivan de las teorías anteriores. Es decir, en las teorías de situación, la teoría de matemáticas realistas, etcétera, todas esas teorías, o la teoría de los recorridos de estudio e investigación, digamos, aunque sobre todo en la teoría francesas están básicamente, enfatizan el componente de investigación científica, descriptivo, explicativo, predictivo, pero no se toman partido por el aspecto tecnológico, ¿no? Entonces, por ello, para ellos, esta idea de idoneidad didáctica es bastante ajena, porque es meterse en un terreno donde ellos no quieren meterse. Pero, en cierta manera, de un modo implícito, por lo menos, estas teorías tienen también sus criterios de idoneidad, porque toman partido, toman opciones en la manera de cómo intervenir en el aula, ¿no? ¿Para qué sirve? Yo creo que ya está implícito en lo que hemos dicho. Esta teoría se puede usar, ¿para qué? Para planificar lecciones, para implementarlas, ¿verdad? Ese componente de las interacciones y evaluar los procesos educativos a nivel de micro, de lecciones, a nivel de temas más grandes y a nivel macro de programa educativo. También puede servir de instrumento para describir, explicar y valorar procesos educativos diseñados, claro, por otras perspectivas teóricas. O sea, yo puedo observar una clase de matemática impartida con otras teorías, y yo puedo decir, bueno, vale, vamos a ver, yo aquí identifico este rol del profesor, este no sé qué, el contenido aparecen estas situaciones, pero faltaría, por ejemplo, la argumentación. Es decir, me da una potencia analítica fuerte
puedo analizar cualquier otra clase hecha con cualquier cosa. Y puedo identificar aspectos que podrían cambiar significativamente. Entonces, es un recurso para la investigación de diseño. Hay un tipo de investigación, de investigación de diseño, ¿okay? Y también hay otra literatura sobre la reflexión del profesor, pero es reflexivo. Claro, si nosotros le damos en esa investigación de diseño o de reflexión de los profesores estas herramientas analíticas, entendemos que se puede enriquecer, ¿no?, esas investigaciones. Bueno, bien. Que en este capítulo que hemos aportado de nuevo respecto a otras publicaciones, bueno, elaboro un modelo ese modelo de estructura de los procesos educativos institucionales con 4 niveles. En realidad, por ahí hay algunos artículos que ya se ha publicado ese modelo de estructura. Aquí está un poco retomado y es prácticamente lo mismo, ¿no? Articulo dentro de la teoría de diseño educativo los trabajos sobre la dimensión normativa, metanormativa y la idoneidad didáctica, que estaban un poco, eran como piezas sueltas y ahí creo que están mejor articuladas, ¿no? El modelo didáctico de enseñanza y aprendizaje, basado en el LEOS, lo presento como una propuesta para abordar los dilemas existentes entre las actividades constructivistas y socioculturales, ¿no? También creo que ahí hay un pequeño ajuste o aportación. Ok, ya está, con eso es suficiente. Pasamos ahora brevemente, ¿qué hora es ya? No sé, no tengo hora. 5:20. Bueno, vale. Bueno, entonces vamos a ver esta teoría de la idoneidad didáctica. A ver, desarrolla un sistema de criterios para la optimización local del diseño, implementación y evaluación de procesos educativos, basado en los supuestos, en las teorías anteriores. Es decir, esto es importante ver, aunque luego, bueno, vamos a decir que en efecto esta teoría se puede ver o aplicar, en cierto modo, en cualquier actividad humana, ¿verdad? Pero entonces cuando nosotros hemos desarrollado esta idea, estamos utilizando herramientas de LEOS para analizarlo. Por ejemplo, los significados, en la definición de los criterios forman parte de los significados y los tipos de situaciones, de representaciones, etc., en un cierto nivel, con lo cual la descripción de esos criterios están dados en términos del lenguaje de LEOS, ¿no? Pero en realidad este constructo de la idoneidad se puede describir con otros lenguajes, ¿no? Pero está presente la idea de criterio, ¿no? De criterio de optimización. Los criterios de idoneidad son juicios de valor, se debería hacer esto y no lo otro, sobre las acciones didácticas preferentes que se deberían realizar en las distintas facetas y componentes que estructuran los procesos. Es decir, al combinar esta idea de idoneidad con la estructura de los procesos, tiene ya una herramienta bastante analítica, bastante potente, ¿no? ¿Para qué? Para optimizar los procesos. Es decir, es la idea de que si como la enseñanza es una actividad, como cualquier otra actividad, debería de ser que se realiza en un contexto determinado, debe de ser óptima en algún sentido. Debe ser lo mejor posible para que el alumno aprenda lo mejor posible. Bien. Entonces, lo enfatizamos es que eso es muy ligado al contexto, y bien, ahora veremos cómo es el profesor el principal protagonista del tema, ¿no? Entonces, el objetivo es optimizar localmente los procesos educativos institucionales en matemáticas, ayudando a diseñar e implementar unas buenas matemáticas, entre comillas, las buenas matemáticas, ¿verdad? Seleccionar recursos y estrategias didácticas para optimizar el aprendizaje. Bueno, yo creo que aquí algunos teóricos de la didáctica me tirarían piedras, ¿no? Porque eso de optimizar el aprendizaje es un poco, ¿no? Desarrolla un sistema de criterios entendidos como normas o principios, más bien, hay principios sobre actuaciones preferentes para optimizar los procesos de aprendizaje. Estos criterios están basados, como hemos dicho, en los supuestos de LEOS. Y también hemos identificado concordancias con criterios similares basadas en otras teorías. Justificación de esto. Cuando se asume que la educación matemática, además de tener un componente científico, descriptivo, explicativo y predictivo, tiene un componente tecnológico o prescriptivo, se necesita elaborar pautas para indicar los tipos de actuaciones que se deberían implementar, ¿no? Estos criterios deben estar fundamentados, por supuesto, en resultados de las investigaciones y ser consecuencias racionales de unos supuestos teóricos que se hayan asumido.
Es decir, nosotros no estamos diciendo que no se tengan en cuenta, es decir, son criterios derivados de supuestos de Leos. Si hemos dicho que para las matemáticas, cada objeto matemático tiene una diversidad de significados, hay un criterio ligado, oiga, haga usted una selección juiciosa, racional, lo mejor posible de los significados que quiere implementar en estas circunstancias, en estos datos, para esos estudiantes, ¿verdad? Si es un estudiante de los primeros niveles educativos, no se le ocurra seleccionar unos significados formales con definición, habrá que tener unos significados adaptados a esos, intuitivos, ¿no? Vemos que, bueno, toda la teoría esta aporta una visión ampliada de los modelos teóricos sobre la calidad de la instrucción. Y hay toda una literatura extensa educativa que es la calidad de la instrucción en general y la calidad de la instrucción matemática, ¿no? Bien, entonces nosotros pensamos que estamos dando una visión ampliada de esos estudios sobre la calidad, que tienen en cuenta las circunstancias contextuales al formular los criterios y además, esto es importante, los considera como principios, no tanto como recetas, como reglas, ¿verdad? Sino como principios ponderables, no como reglas generales de actuación. Esto es importante, esa idea, ¿no? Bueno, entonces los constructos, la idoneidad didáctica, que evidentemente es un rasgo graduable de los procesos educativos o de una parte de los procesos, claro. El uso de nociones de significado personal e institucional se ha entendido en el marco de Leos, ¿verdad?, como un modelo de estructura, así como el modelo de estructura y componentes de un proceso. Eso es un constructo, ¿no? Y los criterios de idoneidad pueden ser generales, aplicados, referidos a cada una de las facetas, o parciales, o sea, relativos a los componentes, a los subcomponentes, y como hemos dicho, son principios ponderables según las circunstancias tal, ¿no? Esos son los constructos. Bien, este es un gráfico que desarrollamos ya un tiempo y que resume un poco la idea, ¿no? Es decir, un hexágono que tiene en cuenta las 6 facetas principales, las 6 facetas de un proceso educativo instruccional, ¿verdad? Lo epistémico, lo cognitivo, lo afectivo, lo intencional, etcétera, que la idoneidad puede ser baja, puede ser media o alta, o sea, el tema de la medida, o sea, es un constructo graduable, ¿vale? Que se podría medir más exactamente, sí se podría medir, pero habría que desarrollar pautas rúbricas específicas para lograr introducir. Bueno, y de hecho se han hecho trabajos que pretenden hacer esa rúbrica, ¿no? Bien, aquí se mencionan criterios, un criterio básico, ¿no? En lo epistémico, la representatividad de significados. En lo cognitivo, la idea de proximidad de significado dentro de una cierta lejanía, es decir, que suponga un reto alcanzable para el estudiante. Es decir, que hay unos criterios, la afectividad, implicación, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos a hacerlo, ¿vale? Los postulados. La optimización de la idoneidad requiere la ponderación. Esto es interesante. O sea, ¿qué supuestos hay detrás de este tipo de optimización? Bueno, pues que la optimización requiere la ponderación de los criterios en las diferentes facetas, ¿verdad?, teniendo en cuenta las interacciones. Que esta optimización es local, siendo el profesor quien puede ponderar la importancia relativa de los criterios de idoneidad según los sujetos y las circunstancias del contexto, ¿no? Otras teorías de la calidad de la instrucción atribuyen más bien un carácter más esencialista a esas normas y atienden o dan prioridad a algunos aspectos parciales, ¿no? Bien, en fin, eso es un poco la idea, ¿no? ¿De dónde viene procedencia y semejanza? Se basa en la asunción del carácter científico y tecnológico, ¿eh? Entonces nos tomamos un poco en serio de que la educación matemática, la didáctica de las matemáticas, tiene que tener un punto de contacto con la realidad educativa, ¿no? Y dar pautas razonables para actuar en esa realidad, ¿no? Y aquí decimos, aunque cualquier teoría educativa, incluso, esto es importante, cada profesor tiene sus propios criterios de idoneidad. Es decir, no tiene por qué. Es decir, yo me veo un profesor, hablamos con él y él sabe, tiene su propio criterio de su experiencia, de su formación inicial, de lo que debe, cómo debe de actuar. Todos los días en su clase tiene que tomar decisiones sobre qué es lo mejor. Entonces tiene su teoría de la idoneidad propia. Entonces, sin embargo, como digo, esta TIDEO se basa en los postulados y constructos de la teoría de la actividad matemática de los objetos emergentes del capítulo 2 y del capítulo 3, y la teoría del diseño. Es decir, veis, esta teoría de la idoneidad es un poco como el techo final de Leos, de cierta manera, ¿no? Es decir, es dependiente de las otras teorías.
sobre el lenguaje que se utiliza, la descripción de los criterios, etc., ¿no? Bien, entonces, precedente semejante. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues ya lo pueden... Bueno, es importante, dice ahora, aporta una guía para, o sea, porque se concreta en unas tablas por cada una de las facetas con criterios explícitos, ¿vale? Para guiar el diseño de procesos instruccionales, o sea, se puede utilizar para diseñar lecciones, ¿no? Vale. Ayuda a tomar conciencia también de la complejidad de conseguir un equilibrio ponderado. Es decir, en cierta manera esta teoría dignifica y potencia el trabajo del profesor, porque oiga, esto es muy complejo y yo soy el que tengo que gestionar esa complejidad con estas herramientas, ¿no? Entonces, sirve para tomar conciencia de ese tipo de cosas, porque tiene que tener en cuenta lo epistémico, lo ecológico, o sea, el currículo, etcétera, los recursos, las interacciones, los aprendizajes y la afectividad. Entonces, a veces esa articulación no se tiene en cuenta. También se puede usar como una guía para la evaluación del diseño y de la implementación de los procesos, identificando aspectos que se pueden mejorar. Y, por consiguiente, si el profesor se familiariza, lo comprende esta herramienta, lo puede utilizar para como una guía, una pauta, de una reflexión sistemática de los profesores sobre su propia práctica, ¿no? Bien, eso es un poco en esencia el tema, ¿no? Aquí en este capítulo, bueno, pues presento la visión ampliada de la idoneidad. Hay un aspecto que a relacionarlo con las investigaciones sobre la calidad de la instrucción. La idea de que se puede aplicar en principio a cualquier actividad humana, incluso cada profesor tiene su propio criterio, eso también. Y cada teoría tiene sus propios criterios, ¿no? Bien, interpreto y relaciono los principios didácticos, también hay un capítulo por ahí, unas secciones de otras teorías, como por ejemplo, en concreto, una teoría de situaciones didácticas, teoría antropológica y la educación matemática realista, los interpreto, esos principios didácticos que están ahí implícitos, en términos de criterio de idoneidad basado en el EOS. ¿Ok? Bien, vamos a dar un vistazo a este capítulo 6 y luego ya vamos a terminar. Entonces, hemos ido en muchos trabajos, porque todos los que estamos implicados en esto somos formadores de profesores. Por consiguiente, todo este esfuerzo de teorización y de investigación se tiene que concretar en nuestro trabajo de formadores, ¿no? Bien, entonces, bien, hemos dicho. A ver, ¿en qué consiste esto? Profesor de matemáticas, claro, para optimizar los procesos educativos instruccionales en matemáticas. Claro, el profesor tiene que tener conocimiento y competencia para hacer su trabajo. Entonces nosotros proponemos, basado en las teorías anteriores, un modelo de conocimiento y competencia. También desarrolla un sistema de principios o criterios de idoneidad de programas y acciones formativas de profesores de matemáticas, es decir, el profesor de aula que tiene que enseñar matemáticas en su aula, pero también criterios de idoneidad para la didáctica de las matemáticas. Están pensando ya en el formador de profesores que no enseña matemáticas, sino que enseña didáctica de las matemáticas, ¿vale? Y teniendo en cuenta ese modelo de estructura de los procesos, ¿no? Y las facetas. Eso es un poco lo que pretende. El sistema de criterios de idoneidad se formula en términos de juicios de valor, como acciones que se deberían realizar para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, que es cuando se refiere al profesor, ¿verdad? Porque hay, digamos, un componente para el profesor de matemáticas, o bien para el proceso formativo sobre didáctica de las matemáticas, que hay que tener en cuenta el formador. Los sistemas de criterios de idoneidad fundamentan esos sistemas de criterios de idoneidad, es lo que fundamenta los modelos de conocimiento y competencias del profesor de matemática y del formador. Es decir, en este artículo, en este capítulo, se ajustan un poco mejor, entiendo, el conjunto de piezas que componen. Hemos publicado bastantes artículos sobre el modelo de conocimientos y de competencias, pero no lo habíamos relacionado claramente con los criterios de idoneidad de esos procesos, y aquí creo que está mejor articulado. Entonces, el ámbito, el objetivo es optimizar la formación de profesores de matemáticas, desarrollando una guía de análisis de la idoneidad de los programas. Ahora ya no es
de la guía de la idoneidad de los procesos de instrucción matemática, sino de los programas formativos, ¿no? Y el sistema de criterios de idoneidad y las categorías de conocimientos, tanto para el profesor como el formador, ayuda a diseñar, implementar y evaluar procesos educativos en matemáticas, en didáctica de las matemáticas. Bueno, ¿cómo se justifica construir este sistema, ¿no? Pues en el campo de formación de profesores de matemáticas hay diversos modelos teóricos que proponen sistemas de categorías para favorecer. También hay otros modelos y con principios que deberían cumplir los programas formativos, ¿no? Pero estos modelos suelen ser, y aquí ya tomo yo postura, entiendo que son parciales, no están fundamentados de una manera explícita en teorías previas o tienen un nivel de detalle poco fino, ¿eh? Entonces, aquí damos una visión más de conjunto, está fundamentado en estas teorías previas que hemos visto, ¿verdad? Mientras que generalmente pues otros modelos, el MKT, no sé qué, bueno, bien, pero ¿qué conceptualización se basa de las matemáticas o de los procesos de diseño, ¿no? Es decir, aquí hay, bien, la teoría trata de solucionar esas carencias que, bajo nuestro punto de vista, tienen otras teorías para nosotros, ¿no? Bien, a ver, hemos desarrollado cuáles son los constructos, los teóricos que se elaboran para compaginar esa teoría, ¿no? La teoría tiene que tener unos presupuestos, unos principios y unos constructos que... ya. Bueno, entonces usamos también el modelo de fases y facetas, no es un constructo novedoso por aquí, el modelo de fases y estructura de un proceso educativo instruccional en matemáticas, ¿verdad? Distinguiendo las facetas epistémicas para cada una de las fases. Es decir, en la fase de fundamentación de tu diseño, de implementación y de evaluación, que son típicas de las investigaciones de diseño, tengan en cuenta las 6 facetas. Ahora veremos un gráfico en el que eso se refleja. Bien, también tenemos en cuenta el modelo de fases y facetas de un proceso educativo institucional en didáctica de las matemáticas. Luego tenemos los sistemas de criterio y idoneidad de la actividad de matemáticas, de la actividad didáctico-matemática, el sistema de criterio de la actividad de formación y aprendizaje docente y finalmente el sistema de categoría y conocimientos del formador. O sea, veis que somos muy ambiciosos y nos atrevemos con todo lo que nos echen. Bueno, el postulado. Se asume que la fundamentación, el diseño y la implementación y evaluación de estos procesos es compleja, ya que requiere tener en cuenta facetas y componentes y sus interacciones. Y es posible y necesario identificar criterios en la forma de principios que ayuden al desarrollo idóneo de los procesos formativos basados en las teorías explícitas sobre el conocimiento didáctico matemático y los resultados. Este es el diagrama que comentaba antes es decir, tenemos en el trabajo del profesor de matemática o de diseño, tiene que hacer una fase, son las típicas investigación de diseño, hay una etapa de diseño de fundamentación, ¿verdad? De planificación e implementación, ¿verdad? Bien, entonces aquí lo que estamos diciendo, bueno, pero tenga en cuenta las 6 facetas, lo epistémico, lo cognitivo, en cada una de las facetas, de las fases, ¿no? Entonces es interesante que también muestra la complejidad y riqueza de esos procesos educativos instruccionales, tanto si es de matemática como si es de didáctica de las matemáticas. En este diagrama también es interesante ver distinguir diferentes procesos y actividades. Fijaros, aquí hay, en rojo hay un proceso que llamamos el proceso de instrucción matemática. Ahí es enseñar matemáticas, ¿vale? Vale, pero por fuera hay un proceso de instrucción en didáctica de las matemáticas. Entonces, este proceso 2 de instrucción matemática se puede ver como una actividad, la actividad 1, que es de formación de profesores de matemáticas. Y el sujeto que hace eso es el formador. Y el objeto, programa de desarrollo profesional docente, ¿vale? Pero entonces, después hay y además otra actividad más, que es el de aprendizaje docente, ¿verdad? El sujeto ahora es el profesor como estudiante. Y el objeto, aprender a enseñar matemáticas, ¿vale? Entonces, estos dos que hay aquí en negro se refiere a esas 2 actividades, al formador y al profesor como estudiante de didáctica de las matemáticas. Pero claro, en el corazón de todo está la actividad 4, que es el aprendizaje de las matemáticas por el estudiante, sujeto. ¿Y cuál es su objeto?
comprender y tener competencia en matemáticas. Entonces ahí está el trabajo del estudiante de matemáticas y por encima de hay otra actividad que es la de enseñanza de las matemáticas. Entonces este diagrama también es una aportación interesante para distinguir esos planos, ¿no? Este es otro modelo que permite, que condensa en cierto modo los componentes del conocimiento del profesor, ¿vale? Teniendo en cuenta las distintas facetas, ¿no? Y teniendo en cuenta, todo eso se basa en el conocimiento matemático, en el que distinguimos el conocimiento común, que es el compartido con los estudiantes, y el conocimiento ampliado, compartido con los estudiantes de etapa educativa. Entonces, sobre este conocimiento matemático per se, que debe tener el profesor, claro, de matemáticas, sobre eso se monta un conocimiento didáctico-matemático que tiene las facetas. La faceta epistémica, que es el conocimiento especializado del contenido, la faceta cognitiva, la faceta afectiva, etc. Y en cada uno de ellos tiene sus componentes y sus componentes. Así que es un modelo bastante rico. Este es el modelo CDM, de conocimiento didáctico matemático del profesor, ¿vale? Después hemos desarrollado otro con la competencia matemática, pero más, no vamos a meternos ahora en eso. Aquí es la idea de fijar un modelo de conocimiento y competencia del formador de profesores. Entonces, si hemos distinguido en un proceso educativo instruccional de profesores esos 4 tipos de actividades, ¿verdad? Esto se condensa o confluye en un modelo de conocimientos y competencias del formador, ¿vale? El modelo de conocimiento y competencias matemáticas y didáctico-matemáticas del formador. Sería el modelo CCDM formador. Entonces tenemos, por una parte, ¿qué se compone de aquí? Hemos desarrollado un sistema de criterios, se pone aquí en el libro, está citado y en varias publicaciones, un sistema de criterios de idoneidad de procesos educativos instruccionales de matemáticas. Claro, porque el formador tiene que también tener ese conocimiento, ¿verdad? Y de ahí se deriva un sistema, es decir, si los criterios de idoneidad te dicen, oiga, sería bueno hacer esto así, pero para ello tiene usted que tener un conocimiento de esas cosas. Entonces, de ahí se deriva un sistema de conocimiento y competencias matemáticas y didáctico-matemáticas, ¿vale? Y aquí también tenemos en interacción este sistema de criterios de los... Claro, esto era para las matemáticas, ¿vale? El profesor de matemáticas. Y aquí se deriva un sistema de criterios y de unidad de procesos de didáctica de las matemáticas que confluye en un sistema de conocimiento y competencias didácticas del formador. Pero es un poco complicado, habría que leer más despacio el tema, ¿no? ¿De dónde viene? De procedencia y semejanza. Se basa en la teoría antosemiótica de la actividad, en fin, de las teorías anteriores. Vamos a avanzar un poco para que tengas el tiempo a... Vean. Y sirve, pues ya lo puedes saber, esta teoría se usa para el diseño, implementación y evaluación de programas y acciones formativas de profesores de matemáticas. Lo que pasa es que a mí me hubiera gustado que, bueno, aquí por ejemplo en la facultad se está haciendo, en este departamento, se está haciendo unos programas de formación matemática y didáctica de los maestros de profesor. Bueno, sería posible hacer una revisión. Lo que pasa es que, bueno, en cualquier realidad pues confluyen muchos intereses y muchas perspectivas diversas, ¿no? Pero sería posible repensar todo el programa de formación matemática y didáctico en matemáticas teniendo en cuenta estos criterios de idoneidad, ¿eh? Algunas cosas se están haciendo, evidentemente, ¿no? Pero se podría, digamos, profundizar más en ese aspecto, ¿no? Dialogando con otras perspectivas, claro. Ok. Bueno, en este capítulo creo que hay algunos pequeños matices y aspectos que propongo este modelo de fases, facetas y facetas de los procesos que se combina con la estructura de la actividad, etc. Cada proceso conlleva criterios de idoneidad didáctica específicos, los cuales a su vez implican, es decir, la idea de que hay varios sistemas de actividad y varios procesos y que entonces, como eso es una actividad, tiene que tener unos criterios de idoneidad. Y esos criterios de idoneidad implican unos conocimientos del profesor y del formador. Esa es un encaje, un enlace que aquí en el libro creo que está algo más claro. Y desarrolla, de cierta manera, esto, y lo que me permite hablar de una teoría de desarrollo profesional docente. Que es algo más que
un modelo de conocimiento del profesor, como el MKT. Ampliamos un poquito la visión de estas cosas. Bien, ya para terminar, ¿qué hora es? ¿Tienes hora? Uy. Bueno, entonces, digamos, en este último capítulo lo que hago es sintetizar los distintos elementos, ¿vale? Ya sabe, creo que ya ha quedado implícito y la justificación, pretende abordar el problema de la diversidad y disparidad de teorías, elaborando un sistema teórico modular e inclusivo que tiene en cuenta los dilemas, etcétera. Y bien, se mejora, entendemos, otras teorías existentes al fundamentar el modelo de instrucción matemática y de formación de profesores en teorías explícitas y articuladas sobre la actividad matemática. ¿Okay? Bueno, ya hemos visto un poco los postulados que se han dicho, y este gráfico que está por incluido en el capítulo 7 es un poco una síntesis. En la base veis que ponemos aquí Wittgenstein, Peirce y Vygotsky, básicamente, que son los cimientos un poco de esto. El foco de atención, que son los procesos educativos institucionales. O sea, aparte de estos aspectos filosóficos y semióticos, el foco de atención son los procesos educativos y las facetas del contenido, la faceta epistémica, el contexto ideológico, las interacciones, etc. Y en cada uno tenemos una herramienta. Hemos desarrollado las cuestiones que para esa faceta hemos desarrollado unas herramientas específicas. Configuración didáctica, configuraciones epistémicas, significados, la dimensión normativa, la trayectoria didáctica. Pero sin olvidar que todo esto lo que pretende es que el alumno aprenda. Es el aprendizaje y la afectividad, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje, que es la faceta cognitiva y los afectos, hemos desarrollado herramientas específicas de análisis, las configuraciones cognitivas, las configuraciones afectivas y los significados personales. Y un poco el motor de que conecta los valores y las interacciones, que es la idoneidad didáctica. Bien, nos vamos a ver. Los aportes originales, pues es esta visión global, etcétera. Ahí mencionamos, por ejemplo, conexiones y relaciones con 6 teorías, por ejemplo, la teoría de situaciones didácticas, antropológica, la educación matemática realista, la teoría APOE, la objetivación y el programa matemático. Mencionamos ahí esa comparación. Bien, ya un poco para terminar, de cuestiones abiertas. La complejidad de la educación matemática como campo de investigación nos ha llevado a elaborar esas 5 teorías que hemos mencionado, ¿no? En los diferentes capítulos hemos justificado la necesidad de elaborar esas herramientas, ¿verdad?, que caracterizan cada teoría. También hemos abordado el estudio de las concordancias y complementariedades con otras teorías. Entonces, estos estudios de articulación de teorías reconocemos que deben y pueden ser profundizados, porque aunque hay escritos, hemos publicado artículos específicos comparando unas teorías con otras, pero eso se puede ser, es decir, hay un libro reciente de Asenova con Bruno de Amore y otros colegas, en el que caracterizan 22 teorías en educación matemática, describen 22 teorías, ¿no? Aparte está el EOS y está la teoría de situaciones, entonces, ese tipo de cuestiones, nosotros hay muchas de ellas que no hemos abordado esa comparación, se podría articular, ¿no? Pero también se debe analizar en qué medida el EO es suficiente como sistema. O sea, estas 2 preguntas termina un poco, el libro termina con estas preguntas, ¿no? ¿Es posible reducir a 5? Y de eso se lo podrán ustedes preguntar. ¿Es posible reducir a 5 las teorías necesarias y suficientes para estudiar los problemas de investigación científica y tecnológica que plantea la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, incluyendo la formación de profesores? Lo dejamos ahí abierto, ¿eh? Pero reconocemos qué cambios habría que desarrollar, qué cambios y desarrollo sería necesario implementar en el EOS para que efectivamente este sistema teórico permita resolver los dilemas y contradicciones entre las diferentes teorías, evitando redundancias y aportando un lenguaje compartido. Es que esta es la cuestión. Hay 22 teorías según Asenova, ¿no?, y sus amigos. Pero muchas hay redundancias, ¿no?, que se repiten las mismas cosas, las mismas ideas, un poco parecidas, pero nadie no se suele preocupar de articular eso.
y además que se están usando lenguajes dispares. Para decirlo ahora de lo mismo se dicen cosas distintas. Entonces sería interesante avanzar, y es un poco el objetivo. Cuando yo empecé, fijaros que empezamos con el curso de teoría de... Todo esto emerge como fruto de ese trabajo que tuve la suerte de hacer, ¿no? Aquí en este aula precisamente, de impartir ese curso de teoría de la educación matemática, ¿verdad? Y de recibir también a todos estos señores que hemos citado aquí, muchos de ellos en este aula, y decir, bueno, y entonces yo recibía primero en la misma escuela francesa, ¿no? Aparecía Brousseau y Chevalard con sus teorías. No se preocupaban de si era lo mismo que decía o cómo articularlo, ¿no? Pero es que también venía Gerard Beñó con la faceta, porque Chevalard y Brousseau, con el énfasis en lo matemático, en problematizar la matemática, las situaciones matemáticas, las praxeologías, pero es que luego tenías también, yo recibía el influjo de Beñó con la sutilidad de los campos conceptuales que eran cognitivistas, ¿no? No estuvo por aquí, nos invitamos a Duval no, pero bueno, hemos leído mucho de Duval también, ¿no? Y estuvo Regine Doady y otras cosas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Oye, pero es que tiene usted un énfasis epistemológico y otro énfasis en lo cognitivo. Esto hay que compaginarlo, ¿no? Entonces, esto es un poco el origen de toda esta preocupación teórica, ¿no? Ya para finalizar, ¿son necesarias las 5 teorías? Pues yo digo, en la base del sistema está la teoría de la actividad matemática del objeto y la teoría, al asumir, yo entiendo que son imprescindibles para fundamentar, son necesarias esas dos teorías para fundamentar la investigación en los procesos. Ahora, la necesidad de las teorías de diseño, la evaluación, etcétera, y el desarrollo es clara también. Son teorías, no se puede prescindir de ninguna teoría, porque lo que estás haciendo, tu trabajo, tu actividad, involucra estas cosas. Luego algo tienes que tomar, sea esta teoría u otra. Ahora, otra cuestión que ustedes son suficientes. ¿Puedo prescindir de todas las demás teorías? Fíjate si soy bruto, ¿no? ¿Puedo prescindir de estas? Pues la cuestión de eso es más delicado, ¿no? Lo conozco. La cuestión de si las 5 teorías de Leo son suficientes, necesidad, es más delicada, ya que el estudio comparativo con otras teorías ha revelado que algunas pueden aportar elementos que amplían y complementan los análisis que se pueden hacer con el EBE. Ya reconozco que hay una cierta humildad, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de la teoría de los registros de representación semántica de Duval, ¿no? Hicimos un trabajo en el 2016 en el que analizamos la sinergia, la colaboración posible entre esas teorías. Y decimos, bueno, yo puedo enriquecer el EOS, por ejemplo, el componente del lenguaje, con esos diversos registros, los procesos de conversión y de tratamiento que habla el Brousseau, Duval, son interesantes, pero se pueden articular fácilmente y desarrollar ese componente del lenguaje y los procesos de representación, ¿verdad? Pero yo creo que el EOS aportan bastante también, y eso menciona en ese artículo, a Duval, ¿no? A la teoría de eso, porque le faltan muchas piezas. La cuestión, lo que yo estoy diciendo, es que a otras teorías le faltan bastantes piezas, ¿verdad? Como sistema teórico. Bueno, en otros trabajos también hemos analizado la articulación productiva de EOS con otras teorías, ¿no? Por ejemplo, la teoría de las conexiones matemáticas extendidas es un trabajo en el que está trabajando Vicenfont con otros colaboradores, ¿verdad? Hay por ahí una teoría de las conexiones matemáticas, y ve siempre, ¿no? O, por ejemplo, un artículo que hicimos con Paul Trichberg sobre la teoría de la instrumentación. Y ahí se ve, o la teoría de los haces semióticos, hecho por una teoría de Arzarello y Manolino y otros, y Giacomone, por ejemplo, han estudiado sobre estas cosas. Es decir, en todos estos tipos de estudios de comparación se ve que hay una sinergia, una colaboración entre esas teorías que pueden enriquecer y es una manera de reconocer que Leo no es suficiente. Bueno, ya eso basta para terminar, es reconocer que todo esto no es fruto de un autor, sino que son de muchos autores, ¿verdad?, que están publicados por aquí. Carmen Matanero, Vicenfont, Ángel Contreras, Bruno Namore, Miguel Rodríguez, Teresa Fernández, Teresa Neto, Luis Pino, Lilia, María Burgos, María Gea, Belén Giacomone, Pablo Beltrán, entre otros investigadores. Hay una comunidad, digamos, nacional e internacional en la cual todos ellos han participado.
Bien, si quieren podemos discutir, podemos continuar, ahora nos quedan pocos minutos nos quedan, ¿no? Pero aquí les dejo podemos seguir el diálogo en Facebook, por ejemplo, hay una página específica del enfoque ontosemiótico que abrí en el año 2015. También pueden encontrar en un canal que abrí hace tiempo en YouTube, donde hay como 17 vídeos puestos explicando estas cosas, o por ejemplo en otras redes. Y ya está, con esto termino esta presentación, pero si nos quedan unos minutos, pues será un placer continuar. En fin, espero que le da una buena trabajo, ¿no? ¿Algún comentario, duda? A ver, los estudiantes, me gustaría recibir su feedback, su primera impresión. ¿Sí? Los estudiantes han tenido y van a tener un acercamiento a diferentes marcos teóricos. Ajá. Entonces yo creo que ahora es posible que estén intentando procesar parte de la información. De hecho, mencionaba en la presentación la TAR, sí. Y el día 20 de marzo vendrá Berta Barquero a hablar de la TAR. Bien. Entonces la situación que se nos da, porque a mí también se me da, los que no nos centramos en un marco teórico desde el punto de vista de la investigación, es que claro, cada uno le ve sus ventajas a su marco. Sí. Entonces yo creo que eso cuesta un poco desde fuera, es decir, bueno, ¿qué marco sigo? Al final depende un poco del grupo en el que te ubiques, sí, o de la persona que investigue. Que eso sí me gustaría transmitir a los estudiantes, porque claro, están en un momento en el que dicen, bueno, yo voy a trabajar sobre este concepto. Ahora, ¿cómo lo abordo? Sí. Entonces, que no se agobien por si de repente están en otro marco, porque claro, cada presentación, sí, hablando de un marco, parece que ese es el marco. Sí. Entonces, que no se preocupen. Por ejemplo, cuando decía investigación en acción, diseño de investigación, o si no fuéramos a investigación en acción, exactamente sí, igual. Este marco aporta y seguramente contribuya, pero hay otros marcos desde los cuales se puede trabajar también, sí, esa metodología. Entonces, que no, claro, que no se agobie, porque algunos a lo mejor han empezado ya su TFM y están diciendo... ¿Ya tengo que replantearlo? Es que la investigación es un trabajo colaborativo que se hace en el seno de proyectos de investigación y de grupos de personas. Y se pueden focalizar en aspectos específicos, puntuales, con lo cual, para analizar esos problemas más específicos se pueden utilizar múltiples herramientas. Entonces, si uno es consecuente con esas herramientas, puede aportar conocimientos. Y todas las teorías aportan conocimiento nuevo, si se hace siguiendo su propia lógica y su trabajo, ¿no? Es decir, que en principio cualquier teoría puede ser usada, sobre todo como el estudiante, lo normal, que inicia su investigación a nivel de máster o de doctorado, se incorpora en equipos de investigación. Es así, la investigación tiene que ser con equipos. Y esos equipos ya tienen su lenguaje propio, sus propias herramientas teóricas, con los cuales se puede aportar conocimiento, evidentemente, ¿no? Entonces, bien, ahora entiendo que como en la formación como investigador, si viene bien tener en cuenta que para abordar esa misma problemática que estás haciendo se puede hacer con diversas teorías, y que, bueno, siempre tenemos esa preocupación de si realmente ¿qué me aportaría otra teoría a mi problema, ¿no? Es decir, ¿puedo hacer análisis más pormenorizado o puedo explicar mejor este tipo de dificultades o de fenómenos que yo observo? ¿Lo puedo interpretar con otra de una manera más eficaz? Bueno, cuando no tengan esa preocupación, ¿no? ¿Qué decías? Solo 2 minutos, un minuto. He echado en falta en la presentación la visibilidad del enfoque endosemiótico en la página web del enfoque endosemiótico, donde sí hay un diálogo que se establece entre el enfoque endosemiótico y otras teorías, porque el artículo que han leído trata de demostrar ese acercamiento. Lo digo porque cuando
cuando está investigando y está usando un marco, dice, bueno, hay conexión con otro, porque sí la hay, o sea, hay artículos que muestran ese diálogo con la teoría, y es cuestión por eso de leerlo, porque hay un banner, ¿no?, un enlace donde pone conexión con otras teorías o diálogo con teorías, ¿no? Sí. Y es muy cómodo, muy útil el leerlo, ¿no? Sí. Sí, esta es la página. Sobre todo porque ese diálogo está, ¿no? Aquí hay una entrada, se llama articulación con otros marcos teóricos. Y ese entendimiento está. Ahí hay muchos trabajos que están articulados, ¿no? Bueno, que hay. Porque hay diálogo, ¿no? Y hay ese buen hacer. Sí. Y bueno, en cuanto a qué herramientas entenderse con cualquier otra teoría, pues yo le quería plantear una pregunta fácil, quizás, ¿no? No lo sé, creo que tengo la respuesta, pero la trayectoria hipotética de aprendizaje. De Simon, sí. Sí, exactamente. ¿Con quién sería más adecuado relacionarlo en el EOS? ¿Con las configuraciones didácticas o con las trayectorias didácticas? Bueno, las dos cosas, porque la configuración didáctica, digamos, es una mirada más puntual de un aspecto, ¿no? De un proceso de diálogo y de resolución de un problema en la clase, de una tarea, es decir, más puntual. Bien, mientras que la trayectoria tiene en cuenta una secuencia de configuraciones didácticas en el tiempo, cuando no se aborda solo un problema o sino que hay una secuencia de tareas que van enriqueciéndose progresivamente, ¿no? Es decir, yo puedo usar la herramienta que mejor me venga en el sentido de que quiero responder a mi problemática de mi estudio. Sí, en realidad hemos mencionado en varios artículos, pero haría falta un estudio más fino de las trayectorias didácticas, de la trayectoria hipotética de aprendizaje en términos de LEOS. Que me puede aportar o que podemos aportar nosotros a ese constructo de trayectoria hipotética de aprendizaje. Nada más que con el título ya te das cuenta que el énfasis está en el aprendizaje. Y en una trayectoria, en un transcurso de una educación. Sí, eso está bien. Pero la mirada es el aprendizaje, y el aprendizaje depende de hay otras configuraciones ligadas a una trayectoria hipotética de aprendizaje. Hay toda una trayectoria, ¿verdad?, de la dimensión epistémica, es decir, no es solamente la cognición, el aprendizaje, sino están todas las otras configuraciones. Bueno, la pregunta era directa, pero yo quería agradecer la presentación porque se ha mostrado todo el compendio de teorías que arman el enfoque ontosemiótico. Puede asustar desde fuera el decir, yo tengo mi marco, yo quiero acercarme a Leos, pero ¿por dónde entro, no? ¿Por qué puerta entro? Creo que del buen hacer, o sea, hay trabajos que suavizan el enfoque ontosemiótico dependiendo de por dónde quiera entrar, y hay diálogo entre teorías, en cuestión de esa disposición a leer, ¿no? Sí. O a usar, como decía Alejandro, ¿no? El docente se siente cómodo y necesita marcos teóricos para poder enseñar significado. Esa ecología, si está escrita, es útil. Claro. ¿Quién la escriba? Pues bueno, pues el investigador o el docente que la use, pero bueno, era mi aportación y muchas gracias. Muy bien, bueno, pues ya... Bueno, pues lo dejamos aquí y de nuevo agradecer a Juan que haya pasado parte de la tarde con nosotros. Ha sido un placer, Gracias.